Buenas noches, este es el diácono Santiago Cosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Esta noche vamos a cubrir el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Pero antes de comenzar con nuestra clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Padre, bueno, esta noche, como dijimos, vamos a cubrir el capítulo 5 de San Lucas y vamos entonces a comenzar a leer los primeros versículos, el versículo 1 al 11, que dice así. Cierto día, la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Fíjense que, ¿dónde se desarrolla este capítulo? Es lo primero que vamos a ver. Se desarrolla en el mar de Galilea, ¿verdad? Es uno de los nombres que se le da a este cuerpo de agua que se encuentra al norte de Israel, ¿verdad? Pero también se le da otro nombre, como el mar de Tiberíades, ¿verdad? Porque hay una ciudad que se llama Tiberias, ¿verdad? Que se fue el nombre puesto en honor del César romano, Tiberio, ¿verdad? Pero verdaderamente, si se fijaron en el pasaje de Lucas, él no habla de mar, habla del lago, ¿verdad? Porque verdaderamente es un lago. Está el lago, recibe el agua del río Jordán, que viene del norte, y sus aguas van drenando hacia el sur. Por lo tanto, pues Lucas, que como habíamos dicho antes, es un escritor, uno de los evangelistas que le presta más atención al detalle, lo llama por lo que es el lago de Genesaret.
Genesaret es otra ciudad que está aquí al noroeste del el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Todas estas, como vemos, podemos ver los nombres, todos son nombrados en el Evangelio. Bethsaida, Corazín, Capernaum, Genesaret, Magdala, Tiberia, ¿verdad? Todos son las ciudades donde Jesucristo fue y predicó. Y sabemos que él pues vivía su centro de operaciones a Capernaum, ¿verdad? Ahora, los otros evangelistas, como le dije, hablan del mar de Galilea. Y verdaderamente esto es un cuerpo de agua pequeño, solamente 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. O sea que es, pero sin embargo, pues, aunque un lago, pues muchas veces se comporta como un mar. Como vemos en otras partes del Evangelio, donde hay bojascas, hay tempestades, ¿verdad? Tan peligrosas como las que se encuentran en el mar, donde en una de ellas, pues los apóstoles se sentían que iban a zozobrar, ¿verdad? Y entonces Jesús se aproximó a ellos caminando, ¿verdad? Por lo tanto, pues por eso, pues, muchas de las personas que allá, porque llaman el mar de Galilea, por la manera como se comportaban. Ahora, San Lucas relata en este pasaje la vocación de Pedro, ¿verdad? Y de los primeros discípulos de una manera ligeramente distinta de los otros evangelios. Como hemos hecho anteriormente en las otras clases, vamos a estar comparando Lucas, especialmente con Marcos, con Mateo, ¿verdad? Porque son los evangelios sinópticos. Le llamamos sinópticos porque son bien similares, llevan un patrón bastante parecido uno del otro. Mayormente vamos a compararlo con Marcos porque vamos a ver en estos capítulos, sobre todo del capítulo 5 hasta el 11, básicamente Lucas siguió la misma línea que Marcos tiene en su evangelio, con varias diferencias, ¿verdad? Y vamos a ver, aún de Juan, pues es ligeramente distinto, Lucas. Los cuatro evangelios anotan que la llamada tuvo lugar en los inicios de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue cuando llamó a sus discípulos. Y los cuatro evangelios recuerdan la voz apremiante de Cristo, ¿verdad? Cuando dijo, sígueme. Y ellos dejaron todo, ¿verdad? Y lo siguieron. Y la respuesta inmediata de los discípulos. Eso es lo que tienen en común los cuatro evangelios, ¿verdad? Que esa llamada de Dios, de Jesucristo, es una llamada que irresistible, ¿verdad? No porque uno no tenga la voluntad, no porque Él imponga su voluntad en nosotros, nunca hace eso, pero es hasta cierto punto como el canto de una sirena, ¿verdad? Que verdaderamente a uno lo seduce, como dice Jeremías, ¿verdad? Me sedujiste y me dejé seducir, ¿verdad? Pues así, pues Él es esa llamada de esa voz de Jesús. Inmediatamente pues los discípulos no esperan a mañana, a pasado mañana, sino que en el momento, ¿verdad? Verdaderamente lo siguen. Lucas, ¿verdad? En cambio, lo hace preceder esta llamada que él hace a sus discípulos de un breve ministerio de Jesús en Capernaum. Todos los demás evangelios empiezan al principio. Pero sin embargo aquí en Lucas, como ya han visto, como ya el padre Lopera discutió los capítulos 3 y 4, hubo, por ejemplo, la curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? O sea que ya había una relación de él con estos hombres, ¿verdad? Que estaban atraídos por su prédica, por su personalidad, por lo que él enseñaba, pero no fue hasta este momento que entonces los llamó, ¿verdad? Esa es la diferencia de Lucas con los demás evangelios. O sea que ya, como quien dice, ya Jesucristo había empezado a abonar el terreno, ¿verdad? Es como cuando usted le echa maíz a las gallinas, ¿verdad? Le echa unos granitos para que lo sigan, que la lleva hasta el cojar, ¿verdad? Pues ya Lucas lo pone de una manera que los demás evangelios son un poco distintos por el hecho de que él establece una relación previa a la llamada. Lo cual hasta cierto punto hace más sentido, ¿verdad?
que inmediatamente como lo hacen los demás evangelios. En el versículo 2 que acabamos de hablar, de leer, las barcas, dice, estaban a la orilla del lago y los pescadores reparando redes, ¿verdad? Eso nos recuerda a Marcos en el versículo 16 del primer capítulo. Y el llamamiento de los primeros 4 discípulos que nos habla Marcos, ¿verdad? Es una alusión, este pasaje, directa al humilde origen de los discípulos. Para dejarnos saber, eran pescadores, ¿verdad? Esto significa que el origen humilde no condiciona la vocación. O sea, que Jesucristo no llama solamente a los estudiosos, no solamente a los que ya conocen la Escritura. No, Él llama a las personas humildes, llama a todo el mundo, ¿verdad? No hay distinción, porque como vemos aquí, llamó a los pecadores, pero después va a llamar a Pablo, ¿verdad? Pablo era una persona, un erudito, había estudiado con el mejor maestro de aquel entonces, ¿verdad? Llama también a Marco, a Mateo, un hombre que ha estudiado, un publicano que se sabía matemáticas, sabía contabilidad y estaba envuelto. O sea que él llama a todo el mundo en todas las gamas de las profesiones y de la vida, pero definitivamente en este caso llama a estos pescadores que verdaderamente pues eran la estrata más humilde de la sociedad en aquella época. De hecho, Lucas presenta otro criterio de estimación, ¿verdad? Para la llamada. No solamente que la condición de la persona no es importante para llamarlo, sino la libre elección de Dios. O sea, que Él llama pero no obliga, ¿verdad? Como dice San Agustín, dice, Dios nos creó sin pedirnos permiso, pero no nos salvará sin nuestro consentimiento. Fíjense qué diferencia tan grande, ¿verdad? O sea, para nuestra salvación nosotros tenemos que decir el sí. Él no se impone, porque si Él se impone, entonces ya no tenemos el libre albedrío. Entonces nos convertimos de ser humano a robots. Y Dios no quiere robots. Él quiere seres humanos, Él quiere hijos e hijas que lo amen. Y solamente uno puede amar cuando está libre a decir que no, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos impone. Hay una libre elección de nosotros hacia Él. En el versículo 3 de esta historia aclara que la barca era de Simón, ¿verdad? Esta anotación, al parecer irrelevante, ¿verdad? No de mucha importancia, refuerza de alguna manera el lugar de predilección y la posición privilegiada que tiene Simón Pedro. Claro está, le da el nombre de Pedro más tarde, ¿verdad? Cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el Evangelio de Lucas. O sea que en los otros evangelios, sobre todo el de Marcos, él dice los nombres de los 4 que primero, ¿verdad? Que Simón, que Andrés, que Santiago, que Juan, pero aquí solamente se enfoca en Simón, ¿verdad? Que ya Lucas quiere darle nos quiere dejar claro quién tiene no diríamos una predilección, pero que va a tener una posición de jerarquía sobre los demás, pues entonces ya él le va dando importancia a Simón sobre los demás en este pasaje. Fíjense, San José María Escrivá, que es, como ya les he dicho anteriormente, es el fundador de Opus Dei, ¿verdad? Una de las órdenes de la iglesia, que se enfoca en la vida de santificarse trabajando, ¿verdad? Cómo nuestro trabajo nos lleva a la santificación. Pues él dice sobre este pasaje, sobre Pedro, dice, antes de ser apóstol, pescador. Después de apóstol, pescador. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de que cuando Jesucristo resucitó, qué fue lo que Pedro hizo? Bueno, pues vamos a pescar, ya no tenemos más nada que hacer, vamos a volver a lo que éramos antes, pescador, ¿verdad? La misma profesión de antes, después, pero ¿qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? Cambia que el alma, porque en ella ha entrado ya Cristo, ¿verdad? Como subió a la barca de Pedro, se presentan horizontes más amplios, más ambición de servicio y un deseo irreprimible de anunciar a toda criatura la magnalia Dei,
Es un término en latín, ¿verdad? Están aprendiendo latín, que sale en los Hechos de los Apóstoles, que significa las cosas maravillosas que hace el Señor. Eso es lo que eso significa. O sea que ese deseo irreprimido de anunciar a todas las criaturas todas las cosas maravillosas que hace el Señor, ¿verdad? No solamente en el pasado, no solamente en la Escritura, sino en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando podemos reconocer todas las cosas que Él hace por nosotros, eso lo queremos compartir, ¿verdad? Si nosotros le dejamos hacer, porque otra vez, Él hace cosas maravillosas en nosotros, si nosotros le permitimos a Él que Él las haga. Él no impone nada, aunque sea bueno, aunque sea algo que realmente nosotros necesitamos. Él no se impone. Nosotros tenemos que darle el permiso a Él, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que responderle. Él siempre toma la iniciativa, en todo. Pero nosotros tenemos que decir, darle el sí, ¿verdad? Así como la Virgen María le dio el sí cuando el ángel Gabriel vino a anunciarle que ella iba a ser la mamá de Dios, ¿verdad? Si ella hubiese dicho que no, pues no hubiese pasado, ¿verdad? Tanto antes de ser apóstol, pescador, y después de ser apóstol, pescador, ¿verdad? La gracia no nos cambia a nosotros, sino que la gracia de Dios nos eleva y nos lleva a un nivel superior de lo que antes estábamos. La gracia de Dios coge la materia prima que somos nosotros y la lleva, la mejora, ¿verdad? De una manera que nosotros nunca nos podríamos imaginar. Ahora, esta narración, ¿verdad? En los versículos 4 y 6, tiene una especie de paralelo en el capítulo de Juan, versículo 21, ¿verdad? Porque en este versículo 21 de Juan, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están pescando, como les dije ahorita, bueno, pues el Señor, pues, ¿verdad? Murió, resucitó y como que ahora estamos desempleados. Pues vamos a pescar. Entonces pues, pasan toda la noche sin pescar nada. Entonces cuando van llegando a la orilla, ven a alguien parado en la orilla y dice Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro, ese es el Señor. Y Pedro no puede esperar y que hace que se tira. ¿Verdad? Antes que la barca llegue a la orilla, él se tira y nada hasta la orilla. Y allá Jesús le dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y dice, ni un catajo, le dicen ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Él le dice, tiren la red. Y ahí pescan 153 peces. ¿Y por qué dice 153 peces? Porque en aquella época, 153 era el número de especies de peces que se conocían. Por lo tanto, eso quiere decir que pescaron todo tipo de peces, ¿verdad? En otras palabras, que como ya eran pescadores hombres, que ellos iban a pescar todo tipo de seres humanos. Blanco, negro, amarillo, verde, alto, feo, lindo, de todos colores, ¿verdad? Y de todas clases. Por lo tanto, fíjense como en este pasaje de Juan, él les dice, después que no pescaron nada dentro de la noche, dice, vayan más adentro y tírenla. Y después en Juan nos dice eso, pero después que él resucitó. Ese es el paralelo que hay entre estos dos evangelios. Por lo tanto, estos pasajes que vemos así son como recuerdos cargados de teología. O sea, de teología que es el estudio de Dios, ¿verdad? Son recuerdos cargados de enseñanzas sobre Dios, ¿verdad? Que la catequesis de la iglesia primitiva, de la iglesia al principio de los tiempos, elabora para hacer comprender y celebrar a Jesús. Como quien dice, esto es como es nuestro Señor, como Él nos espera, como Él nos ayuda, ¿verdad? Como Él les preparó desayuno en Juan, ¿verdad? Después que trajeron, vino y les preparó desayuno, pescado, ahí a las brasas. Por lo tanto, los pescadores han trabajado toda la noche sin conseguir nada, ¿verdad? Pero a pesar de eso, fíjense el punto importante, Simón echará la red sobre la fuerza de tu palabra. Eso es la traducción de la Biblia española, ¿verdad? En esta traducción dice que es, porque tú me lo dices, yo voy a tirarlo, ¿verdad? Como dice, porque tú lo dices, yo voy a confiar y las voy a tirar. O sea, sobre la fuerza de tu palabra, Él va a tirar la red, ¿verdad?
Y también vemos que en el versículo 8, Pedro llamó a Jesús Señor, ya en este capítulo tan temprano. El paso de maestro a Señor, que en griego es Kyrie, y nosotros eso es lo que decimos en la única parte de la misa que es en griego, ¿verdad? Que es después yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted, hermano, después de eso que decimos Kyrie eleison, ¿verdad? Kyrie eleison, que es que quiere decir Señor, ¿verdad? Por lo tanto, esto refleja el temor religioso ante la presencia de lo divino, ¿verdad? Porque ellos están presenciando un milagro de que no habían pescado nada en toda la noche y le dice, mira, tira de ahí y ahí se les llena, ¿verdad? La barca. Ahora, en Marcos, capítulo 1, versículo 17 y los subsiguientes, Jesús se dirige por igual a Pedro, ¿verdad? Cuando está llamando pero como lo dije anteriormente, también mencionan a Andrés, Santiago y Juan. Lucas, en cambio, solamente, exclusivamente de Pedro. Y le dice específicamente, de ahora en adelante, será pescador de hombres, ¿verdad? Y de mujeres también, están incluidas ahí. Eso, el humilde oficio de Pedro se convierte en metáfora, ¿verdad?, de su futura misión, ¿verdad? Este paso implica una crisis en la vida de Pedro, ¿verdad? Porque de ahora en adelante, o sea, usted se sentía muy cómodo siendo pescador. Usted sabía todo lo que había que saberse para ser pescador, ¿verdad? Pero ahora te voy a sacar de tu zona de que te sientes cómodo, ¿verdad?, a llevarte a una zona que no conoces, que es nueva para ti. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en nuestras vidas? ¿Verdad? Donde estamos tal vez en un trabajo que no la sabemos todas y de momento ¡pum!, nos cambian a otro, ¿verdad? O estamos haciendo un rol en la iglesia de algo y después el sacerdote dice, mira, puede ser el ministro de la comunión, o mira, puede ser el lector. Y ahí nos frizamos, ay Dios mío, yo que no soy digno, yo que no me atrevo ni tan siquiera cantar en la bañera y me están pidiendo que me una al coro, ¿verdad? O sea que son momentos que Dios nos llama a través de un sacerdote, de otra persona que nos invita, ¿verdad? Y entonces, o a un retiro religioso, ¿verdad? Y entonces llegamos ahí y nuestra vida cambia. Y porque Papá Dios nos está pidiendo más, ¿verdad? Porque nos ha dado tanto que también pues nos pide, ¿verdad? Nos pide no para Él, porque no necesita nada de nosotros, sino para nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 11, es una catequesis sobre el seguimiento de Jesús, ¿verdad? A diferencia de algunos profetas, como la historia del primer libro de los Reyes, capítulo 19, que yo sé que ustedes se acuerdan, Él exige un seguimiento inmediato y disponibilidad absoluta. La historia de Reyes es la llamada de Eliseo, ¿verdad? Cuando el profeta Elías va pasando, Eliseo está arando la tierra con 6 juntas de bueyes, 12 bueyes, arando la tierra, y viene Elías y le echa el manto por encima, ¿verdad? Y Eliseo, obviamente, siguiente la llamada de Dios, y le va y le dice a Eliseo, yo te voy a seguir, pero tú me dejas que vaya y bese a mi padre y a mi madre. Y Eliseo le dice, vete. Y entonces él fue, hizo eso, entonces sacrificó los 12 bueyes y como acción de gracia a Dios por haberlo llamado, y se lo dio de comer a la aldea donde vivía, ¿verdad? Y después de eso entonces siguió a Elías, ¿verdad? Y cuando Elías lo selló el cajo de fuego, él le pidió que si lo veía, que le diera doble porción del espíritu de Elías. Y se lo concedieron. Elías resucitó a una persona y resucitó a dos. Elías hizo una cosa y él lo hizo doblemente, ¿verdad? O sea que Elías le dio chance que él fuera, pero Jesús es diferente, ¿verdad? Como que dice, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ese no es mi discípulo, ¿verdad? O sea que uno tiene que seguirlo a él 100%, no a medias, ¿verdad? Nuestro corazón no puede estar dividido entre las cosas del mundo y de Jesús. Tiene que estar, Él es un Dios celoso y es un Dios que lo quiere todo. ¿Por qué? Porque nos ha dado todo, ¿verdad?
Y por lo tanto, nosotros tenemos que seguirlo a Él 100%. Eso no quiere decir que nos vamos a una cueva o que seamos ermitaños, no, eso no, sino que todas nuestras acciones estén matizadas por el amor que le tenemos a Él, ¿verdad? Y que nosotros no solamente pensemos en Él cuando venimos los domingos a la misa, ¿verdad? No tengamos nuestra vida compartimentalizada, o sea, por compartimientos, ¿verdad? Yo soy bueno y me porto como un ángel cuando estoy en la misa o cuando voy a rezar el rosario, pero cuando salgo de ahí soy un diablito. Y olvídate, me meto a la baja y casi me tomo todo lo que hay en la baja y me voy ahí de hacer cosas que no debo de hacer, ¿verdad? Pero entonces vengo y pues me confieso y vengo ya a otro santito para el domingo, ¿no? O sea, tenemos, y en el trabajo, pues, si hablan mal de Dios, cualquier cosa, pues me quedo callado, ¿verdad? Y así por el estilo. O sea, que nosotros tenemos que tener a Jesús en nuestros corazones 24 horas al día, ¿verdad? Y eso es lo que, por eso exige un seguimiento inmediato y disponibilidad absoluta. La vocación de los primeros discípulos, después de un periodo de enseñanza y milagro, hace más verosímil su respuesta inmediata a la llamada que dirige Jesús. Como dije anteriormente, Lucas nos enseña que ya tenía una relación con los discípulos, había curado a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y entonces después de eso, sígueme, ¿verdad? Entonces pues ya eso, el Evangelio de Lucas lo hace más verosímil, más que uno puede entender mejor cómo su respuesta fue en ese momento inmediata, porque ya lo conocían, ¿verdad? A diferencia de los otros evangelios que lo presentan sin haber tenido una relación anterior y tal vez por la por cómo lo escribieron y el estilo como lo escribieron, pues acortan, ¿verdad? Un ejemplo de la Biblia que acorta pasajes, si se acuerdan el pasaje de Abraham, que Dios se le apareció en Mamre como 3 figuras de hombre, y él estaba, y entonces, que fue cuando le dijeron que Sara iba a tener el año que viene a un hijo, ¿verdad? Dicen que él fue y le hizo un cabrito y se lo dio a comer y como describen es como si fuera 5 minutos hacer el cabro. Y ustedes saben que hay que matar el cabro, hay que sacarle el pellejo, hay que después ponerlo a la brasa. O sea, eso es una cuestión que es de horas. Pero como describen en la Biblia, es como si fuera, ¡pum!, en 5 minutos le preparó y le dijo a la mujer, mira, hazte unos panecitos y pan, y se los sirvió, ¿verdad? O sea, que uno tiene que ver cómo el estilo literario de cada libro implica que uno no puede necesariamente pensar que fue algo que, sin conocerlo, mira, sígueme. O sea, que pudo haber sido así, pero como lo escribe Lucas, es mucho más verosímil en ese sentido. En resumen de esta historia, esta narración parece inspirarse en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, aunque en forma más simplificada y cronológicamente mejor ordenada, como hemos visto, ¿verdad? El mensaje es: toda vocación viene de Dios, y vocación es la llamada, ¿verdad? Dios nos llama a ser maestros, nos llama a ser padres, nos llama a ser madres, nos llama a ser todas las cosas de la vida, y sobre todo nos llama a seguirlo a Él, ¿verdad? Pues toda vocación viene de Dios y no se funda en méritos propios. O sea, que Él no me escoge porque yo soy más bonito, yo soy más alto, yo soy más inteligente o lo que sea, ¿verdad? Él escoge a todo el mundo, ¿verdad? A la vocación se responde dejándolo todo y siguiéndolo a quien llama. Estaba hablando con el grupo anteriormente, dice que yo estaba diciendo que Dios lo llama a uno para diferentes cosas. Y uno siempre encuentra excusas. No, que no tengo tiempo, no, que esto, no, que lo otro, que el trabajo, que la mujer, que la familia. Y excusas tenemos, olvídese. Pero cuando llega el momento que uno se da cuenta que verdaderamente Él quien lo llama a hacer alguna cosa, en ese momento ya uno no puede negarse. O sea, ¿cómo uno va a decirle no a Dios? ¿Verdad? El problema de nosotros está en discernir si verdaderamente una llamada de Él, pues algo que tal vez alguien está poniendo en mi mente o que algo que me va a alimentar mi ego
o cualquier cosa. Y para uno discernir, tiene que orar, ¿verdad? Tiene que tener un guía espiritual. Todas esas cosas son importantes para uno poder discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero una vez uno se da cuenta cuál es la voluntad de Dios, ahí se dice, ok, para allá vamos. Aunque uno no tenga las cualidades, uno crea que no tenga el potencial o lo que sea, Él provee, Él siempre provee. La presente narración da importancia a la figura de Pedro. Él es el portavoz de los 12 y figura relevante en la iglesia, ¿verdad? Como sabemos, fue el primer papa, ¿verdad? Busquen cualquier libro de historia, como yo le digo a los hermanos separados, ábrete cualquier libro de historia y mira desde León XIV y echa para atrás. ¿Y a dónde va a llegar? A donde Pedro. No te digo nada más. Pedro es un personaje con el que se puede identificar el lector. ¿Por qué? Porque Pedro es como nosotros. Él es un hombre trabajador, es un hombre que tiene familia, es un hombre que comete errores, que muchas veces cree que puede hacer más de lo que le da la fuerza, sin contar con Dios, ¿verdad? Y verdaderamente todos nos podemos identificar de una manera o de otra con él, ¿verdad? Pero lo más que nos debemos identificar es que aparte de todo su defecto, aparte de todos los errores que él comete, el amor que le tiene a Jesús es incuestionable, ¿verdad? Y eso lo lleva, aunque aún después que él lo niega, se arrepiente. Y con ese arrepentimiento viene el perdón y llega a ser el primer papa, ¿verdad? O sea que eso es algo que verdaderamente nos da mucho que pensar. El ejemplo para nosotros como lectores es la confianza en la palabra de Jesús. Cuando Pedro le dice, en tu palabra echaré la red. Sí, yo estuve trabajando toda la noche. Sí, yo sé que no hay ni un pez a una milla de aquí. Se escondieron, todos están metidos en lo hondo de esto. Pero como tú me lo dices, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y ahí entonces viene la recompensa, ¿verdad? No solamente de la pesca que tiene, la recompensa física, pero entonces la recompensa espiritual, ¿verdad? De que es la confianza de Dios y el amor a Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a la próxima perícopa, palabra de domingo para decir la próxima fragmento, ¿verdad? Que vamos a leer. Que es los versículos 12 al 16, que dice así: estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso de que no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordenó Moisés. Pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, y a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curado de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Palabra de Dios. Fíjense, el modo de dirigirse a Jesús de los personajes que le encuentran puede ser para cada uno un buen modelo de oración, ¿verdad? ¿Por qué? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice: Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras o en silencio, sanando enfermedades o perdonando pecados. Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Es algo que él dice una y otra vez a las personas que cura. Para el leproso, acercarse a Jesús ya es una manifestación de fe en su poder para curar, porque como habíamos visto en el Evangelio del domingo pasado, los 10 leprosos se quedaban a distancia, no se acercaron a Jesús. Desde la distancia le dijeron:
Jesús, ten piedad de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Y por las reglas de aquel entonces no podían acercarse a nadie. Pero este leproso dijo, si este me va a curar, olvídate. Llegó hasta donde él, ¿verdad? Se acercó, ¿verdad? Porque ya con acercarse nada más, ya estaba mostrando una fe en Jesús, ¿verdad? El leproso no pide ser curado, sino más bien limpiado. O sea, esto implica no solamente una limpieza física, sino una limpieza espiritual, ¿verdad? Ser limpiado de cuerpo y alma. Fíjense que los santos padres de la iglesia vieron en esta curación un significado más profundo, porque la lepra, por su frialdad y repugnancia, por su facilidad de contagio, por la dificultad de su corazón, es imagen impresionante del pecado. O sea, cuando la persona tiene lepra, que es una condición que es contagiosa debido a una bacteria, Mycobacterium leprae, ¿verdad? Empieza a tener inicialmente unas lesiones en la piel. Muchas veces solamente se le blanquea la piel. Una condición que es bien común, más común en África, en Asia, en el sureste de África, en Sudamérica. Pero sin embargo, aquí en los Estados Unidos también se puede tener lepra, muy raramente, pero los armadillos son un vector de lepra, ¿verdad? Y yo tuve un paciente que fue diagnosticado con lepra, lo tuvieron que mandar al CDC para que lo trataran. O sea, que es algo que puede ocurrir. Pero si no se trata, pues entonces esa condición va destruyendo los nervios, ¿verdad? Va destruyendo los tejidos periferales como la nariz, las orejas, ¿verdad? Los dedos, ¿verdad? Se van deformando y como ya no tienen sensación, como los diabéticos, pues también pues cogen infección porque la persona se traumatiza y muchas personas pierden sus dedos completamente de los pies también. O sea que una condición que verdaderamente, por eso, por su fealdad, porque desfigura a las personas cuando no se trata. Y obviamente por la facilidad de contagio, ¿verdad? Pues es una imagen del pecado, ¿verdad? Así es como se ve nuestra alma cuando vivimos en pecado mortal. Es lo que básicamente lo que decir los padres de la iglesia, ¿verdad? Y todos somos pecadores y todos necesitamos del perdón y de la gracia de Dios, como dice Romano, ¿verdad? Así como todos leprosos necesitan que los antibióticos para curarle la condición, ¿verdad? Y todavía hoy en día, cuando alguien es leproso, en muchas partes hay leprosarios, o sea, hay hospitales solamente para leprosos, ¿verdad? Donde se llevan, una vez se tratan, pues la persona puede ir. En aquel entonces, como no había eso, pues era como una condena de aislación completamente. La persona tenía que irse de su casa, irse de su ciudad, vivir a la intemperie, ¿verdad? Y todos se juntaban. Por eso vimos en el evangelio pasado que 10 leprosos andaban juntos, pues se ayudaban uno a otro y pues ya estaban contagiados, así que no había problema, ¿verdad? Ahora, en Marcos, en el primer capítulo de Marcos, da a entender que Jesús se vio obligado a retirarse a lugares solitarios para evitar que el entusiasmo del pueblo degenerara en un movimiento político de carácter mesiánico, ¿verdad? Como cuando después de la multiplicación de los panes querían hacerlo rey, ¿verdad? Y él se tuvo que ir porque dijo, espérate, esta gente van por el camino equivocado, porque yo soy rey, pero no ese tipo de rey político, ¿verdad? Como un caudillo que venía a liberar a Israel. Lucas, en cambio, subraya que Jesús se retiraba a orar espontáneamente, no porque estaba huyendo de la gente, como una cosa habitual, como algo que él hacía rutinariamente, ¿verdad? El ir a orar a su Padre. Y en esos momentos de oración, él se llenaba de lo que después comunicaría al pueblo, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos dar algo que no tenemos? ¿Cómo nosotros podemos hablarle a otras personas de Jesús si Jesús no está en nuestros corazones? ¿Cómo nosotros podemos enseñar a otras personas las palabras de Dios si nunca abrimos la Biblia? La Biblia está en casa llena de polvo. Tienen
una capa de polvo así de grande, ¿verdad? Porque nunca la abrimos, ¿verdad? Y la Biblia no es otra cosa que las cartas de amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Por lo tanto, si no leemos lo que Él nos quiere decir de Él, realmente no lo podemos conocer. Sabemos que además de Él nos ha revelado solamente por la Sagrada Escritura, sino también por la tradición de la Iglesia, el Magisterio. Pero, ¿verdad? El leer la Biblia es indispensable para uno poderlo conocer a Él, ¿verdad? Por lo tanto, así como Él se retiraba a orar, a hablar con su Padre, así nosotros también tenemos que orar diariamente. Debemos leer la Biblia diariamente para poder estar en contacto y llenarnos de Él, para entonces poder darlo a otra persona. En Lucas, la oración de Jesús se da siempre y sobre todo en los momentos más importantes de su vida y de su misión. Cada vez que Él iba a hacer un milagro, tenía esto, Él se iba a orar. Cuando antes de su pasión, ¿qué hizo? Se fue al huerto de Getsemaní a orar, ¿verdad? O sea que eso era lo que le daba fortaleza a Él para seguir adelante y para poder dar su misión de evangelización. Vamos entonces a seguir con el próximo versículo. Que dicen así. Dice, un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Palabra de Dios. Fíjense, Lucas ha reelaborado por completo la introducción de este relato, que toma fundamentalmente de Marcos. En aquel entonces el plagiarismo era algo permitido, ¿verdad? Eso de que hoy en día tenemos los copyright y todas esas cuestiones, y si uno no los de estos lo meten a la cárcel, eso en el pasado no. En el pasado la gente veían que había algo bueno, pues lo incluían. Es más, y más aún, usaban hasta el nombre de un escritor famoso, ¿verdad? Si veían que Carlos era tremendo escritor y famoso y todo el mundo conocía a Carlos, yo, aunque me llamaba Santiago, yo escribía y decía, Carlos, para que la gente lo vea y sepa que mira, viene de buena fuente, ¿verdad? O sea que todo eso era admisible, o sea, una mentalidad diferente. Lo importante era llevar el mensaje, no importaba si venía de mí, si venía de Carlos, de Juan, de Luis, de quien fueras, ¿verdad? Lo importante era llevar el mensaje, no era la persona, ¿verdad? Porque no era que yo me fuera a beneficiar, sino que era que yo quería que ese mensaje se llevara, ¿verdad? Por eso vemos que Lucas pues toma mucho de su evangelio de Marcos, porque Marcos fue el primero que escribió los evangelios, el primer evangelista, ¿verdad? Y entonces tomó de Marcos, tomó un poco de Mateo, tomó de otra fuente que se llama Q, que hemos hablado anteriormente, y ya ustedes saben a lo que yo
me refiero, una fuente que no se encuentra, no está escrita por ningún lado, pero Mateo, él no tomó nada de Mateo y Mateo no tomó nada de Lucas, pero ambos tienen algo que Marcos no tiene. Por lo tanto, otra fuente, cuarta fuente, que le llaman Q, que viene del alemán Quet, ¿verdad? Que significa fuente. Yo no sé alemán, pero eso lo leí. Así que eso, por eso vemos, quiero hacerle esta paréntesis, porque muchas veces me llaman, pero este tipo se copió, no tiene un original. No, es que encontraba que eso, y él, como sabemos, el Lucas no fue uno de los discípulos, sino que él vino después y recopiló de diferentes fuentes, ¿verdad? Y escogió lo mejor de cada una y lo ordenó de una manera, como hemos visto, cronológicamente mucho más sofisticada, ¿verdad? Y escribió el griego de Lucas, es el mejor griego de los evangelistas. En griego había, como el latín también más tarde, el griego tenía una manera de hablar que era vulgar, que era por todo, vulgar no quiere decir que sea mala, quiere decir que era el vulgo, la hablaba, el común de la gente. Pero había otro griego que era más sofisticado, que lo utilizaban los escritores, los poetas, los políticos, ¿verdad? Y entonces, como Lucas escribió su evangelio, es con ese griego, que realmente era más sofisticado. Sabemos, pues él era un hombre educado, era médico, era pintor, ¿verdad? Se le dice, la tradición dice que él hizo una pintura de la Virgen, ¿verdad? Por eso en la primera laminilla que siempre empezamos, me fascina ese concepto de él pintando la Virgen, ¿verdad? Pero bueno, el alcance e importancia de la disputa está cuidadosamente preparada por el autor, ¿verdad? De este pasaje que acabamos de leer. Él empieza y dice, estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley. O sea, dice sentados. Como sabemos y hemos dicho anteriormente, los maestros enseñaban no parados, como hoy en día, sino sentados. Se sentaban y sus discípulos se sentaban alrededor de él, ¿verdad? De esta manera. Por lo tanto, ellos estaban en una posición como de que estaban enseñando. Y habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de Jerusalén. En otras palabras, que esta confrontación con Jesús tiene un alcance universal. No solamente de unos doctores o fariseos de un pueblo o de otro, sino que era de todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que el poder del Señor le hacía obrar curaciones, ¿verdad? O sea, esta frase griega implica que Jesús estaba bajo el impulso divino que le llevaba a actuar en favor de los enfermos, ¿verdad? Porque como sabemos, ¿por qué le damos impulso divino? Porque sabemos que Jesús tiene dos naturalezas. Él es 100% humano y es 100% Dios, lo que se llama la unión hipostática, ¿verdad? Algo que realmente es difícil de comprender, un misterio, así como el misterio de la Trinidad. Como una persona puede ser 100% hombre y 100% Dios. Bueno, algún día lo entenderemos, ¿verdad? Cuando estemos en otra dimensión. Esperemos que sea más cielo. Y entonces, verdaderamente, pues su divinidad, ¿verdad? Lo llevaba a actuar a favor de los enfermos. Por eso dice, el poder del Señor lo hacía obrar curaciones, ¿verdad? Y lo que describe es la forma en que podría ser cuando dice que lo cuelgan por arriba, ¿verdad? Que lo llevan al paralítico y no encuentran y abren un hueco en el techo. La forma que Lucas describe este pasaje podría ser descolgada una persona a través del tejado de una casa grecorromana. ¿Por qué? Porque él lo que dice es que sacan las tejas, ¿verdad? Y hacen un boquete. Pero las casas de los judíos no las construían con tejas. Las casas de los judíos, el techo o el piso del segundo piso era hecho con vigas de madera, con paja, y después le ponían un empañetamiento de adobe, ¿verdad? De barro. O sea, que era algo sólido. Era algo que uno no podía, a menos que llevara un pico y un martillo y rompiera, ¿verdad? Pero eso de sacar las tejas, eso viene de cómo eran construidas las casas de los griegos y de los romanos. Por lo tanto, Lucas
como esa era como creció, ¿verdad? Pues tenía ese concepto, no fue un testigo visual, no fue un testigo de allí que vio eso, sino que por lo que le dijeron. Por lo tanto, para él, pues, sacaron las vigas, ¿verdad? Por eso vemos que esa fraseología es greco-romana, ¿verdad? Una casa greco-romana. En el versículo 20 que acabamos de leer se encuentra la frase más provocativa: se te perdonan tus pecados. Cuando el lector espera una curación física, Jesús le perdona los pecados. Él no empieza diciéndole, levántate, sino que lo primero que dice es, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Esto quiere decir que la estrategia de Lucas consiste en poner de relieve que la actividad de Jesús va dirigida contra el reino de Satanás y sus manifestaciones en el pecado, el dolor y la muerte. O sea, todas las enfermedades, toda la muerte que nosotros sufrimos, todas las cosas malas que en este mundo nos pasan, los sufrimientos son consecuencias de ¿qué? Del pecado original que cometió Adán y Eva. Y por ese pecado, que el pecado de soberbia, entró la muerte al mundo, ¿verdad? Como dice San Pablo, por un hombre, Adán, refiriéndose a Adán, entró la muerte al mundo, y por otro hombre, la salvación, ¿verdad? Y por eso, como dice San Pablo en otro pasaje, dice, nuestra lucha no es contra la carne, ni contra los hombres, es contra potencias y contra poderes malignos, ¿verdad? Esa es la verdadera lucha que nosotros tenemos que tener. Por lo tanto, lo que Lucas nos quiere poner de relieve es que lo más importante es vencer a Satanás, vencer al pecado, ¿verdad? Porque eso es verdaderamente lo que nos aqueja nuestra alma y nuestro cuerpo. No quiere decir que si uno vive en gracia nunca va a tener un dolor de cabeza, ni va a tener un ataque al corazón, no, ¿verdad? Pero el cuerpo va a morir y el alma es eterna. Por lo tanto, lo más importante es nuestra batalla contra nuestra propensidad al mal, ¿verdad? Contra nuestra concupiscencia, ¿verdad? Que es lo que nos queda después del bautismo, ¿verdad? Cuando somos bautizados se nos elimina el pecado original, y nuestra alma está limpia, pero nos queda esa inclinación al mal, que es lo que llamamos concupiscencia. Otra palabra de domingo. Antes de curar al paralítico, Él le perdona los pecados. Jesús relativiza el dolor y lo ve desde otra óptica, que es la que acabamos de eso. Sí, tú eres paralítico y eso es algo que es malo es algo que es contraproducente para tener una vida plena y eso, pero más importante que el que puedas caminar es el que esté viviendo en gracia, ¿verdad? Lo otro es secundario. El dolor y la enfermedad no son siempre indicativos de una culpa personal, como pensaban anteriormente, ¿verdad? Pero que están íntimamente relacionados y hay que poner remedio a la causa. O sea, no porque la persona tenga una condición física se va a ignorar, sino que hay que ayudarla, ¿verdad? Y hay que tratar de socorrerla, así como hizo Jesús. No sé si han visto la serie Chosen, pero en la serie Chosen hay una parte donde Santiago el menor es cojo, ¿verdad? Y Dios le da el poder de que cure a otros cojos y a otras personas. Pero sin embargo, él le cuestiona a Jesús, ¿cómo tú has curado a tanta gente y a mí no? Y entonces Jesús dice, si tú quieres, yo te curo esa cojera. Pero esa cojera es tu testimonio de que las condiciones físicas no son lo más importante, sino del espíritu. Y tú vas a poder curar a otra gente y le vas a dar el ejemplo de que aún con tu cojera, tú vives con alegría y tú estás salvo. O sea que una cosa no equipara a la otra. Y eso es una enseñanza muy importante que en esa serie de Chosen enseñan, ¿verdad? Algo que le toca a uno, ¿verdad? Dice, si tú quieres, yo te curo. Y de Santiago el menor acaba decidiendo, no, déjame con mi cojera, ¿verdad?
Se toma ahí un tipo que tenga los pantalones en sus sitios para poder que le digan, mira, te voy a curar eso. Y él dice, no, porque eso te lo voy a ofrecer a ti. Ese va a ser mi testimonio, eso va a ser lo que yo voy a utilizar para que otras personas lleguen a ti. ¿Verdad? Por algo el apóstol. Bueno, por otra parte, en Isaías 35 dice que la irrupción de los tiempos mesiánicos tiene como señal el alivio del sufrimiento, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Que le dieron a leer y abrió los hoyos en Isaías y dijo, este es el año del Señor, los ciegos verán, los cojos caminarán, y cuando lo cerró dijo, y esto se ha cumplido en su presencia. Y todo el mundo se quedó, ándate pal, este tipo está diciendo que él es el Mesías, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, y ahí pues lo querían matar. Después de eso, ¿verdad? Y se lo llevaban para tirarlo por el risco, pero no era su momento y se escogió entre ellos, como una anguila, ¿verdad? Entonces, y eso lo vemos en Lucas, en el capítulo 7, que veremos eventualmente, y en Isaías también, pero integrado a una visión más amplia de la vida humana, o sea, sí el alivio del sufrimiento, pero sobre todo el alivio del sufrimiento espiritual y emocional, que es más importante y peor que los problemas físicos, ¿verdad? Aunque nosotros no creamos que ese sea el caso, ¿verdad? De hecho, Lucas no presenta a Jesús como un curandero, sino como un salvador. Porque si solamente se enfocara en lo físico, pues es un curandero, ¿verdad? Pero él se enfoca en lo espiritual primero. Por eso le dice primero, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, levántate y llévate tu camastro, vete para tu casa, ¿verdad? Él es un salvador. Y como salvador, pues también cura. Pero curandero no es el rol principal de Jesús. El pasaje enseña la fe del paralítico, que se deja transportar, y la fe demostrada con obras de sus amigos, ¿verdad? O sea, porque él solo no podía llegar y los amigos tenían la fe, tanto de que fueron por el techo y hicieron un boquete y lo bajaron, ¿verdad? Por eso nos dice San Ambrosio fue obispo de Milán, uno de los doctores de la iglesia, y tuvo la oportunidad de ser quien convirtiera, ayudara a poner el punto final en la conversión de San Agustín, ¿verdad? San Agustín, que la madre Mónica rezó por tantas de esto y fue poco a poco llegando al Señor, y a lo último a San Ambrosio vino y páquete, le dio el puntillazo final, y ahí fue que se convirtió, ¿verdad? Pues San Ambrosio dice, qué grande es el Señor, que por los méritos de unos, refiriéndose a lo que llevan al amigo, perdona a otros, y que mientras alaba a los primeros, absuelve a los segundos. Aprende tú que juzgas, no se refiere a nosotros, a perdonar. Tú que juzgas, a perdonar. Aprende tú que estás enfermo a implorar perdón. Y si la gravedad de tus pecados te hace dudar de poder recibir el perdón, recurre a unos intercesores, recurre a la iglesia, que rezará por ti, y el Señor te concederá por amor de ella lo que a ti podría negarte. Por eso es que nosotros en la misa están la parte de las intenciones, donde se reza por el Papa, donde se reza por los gobernantes, donde se reza por la paz mundial, se reza por los enfermos, por los difuntos, ¿verdad? Todas las intenciones, pues eso es lo que se refiere, ¿verdad? La iglesia, con nosotros nos unimos todos y elevamos a Dios la plegaria por todas esas personas que necesitan, ¿verdad? Por lo tanto, si uno no tiene los méritos, uno no sabe cómo pedir, pero sin embargo busca a alguien, por eso le pedimos cuando de esto, mira, por favor, reza por mí, reza por este familiar que está enfermo. Uno a otro nos pedimos oración, ¿verdad? Pues así mismo también pedimos oración allá a los santos que están en el cielo, ¿verdad? Por eso es lo que se llama la comunión de los santos, ¿verdad? La iglesia militante que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia triunfante que ya está en el cielo.
Ya ellos están en el cielo, pues podemos pedirle a ellos que intercedan ante Jesús por nosotros. Solamente hay un intercesor entre nosotros y Dios Padre, que es Jesucristo, es el único entre nosotros y Dios Padre. Pero entre nosotros y Jesucristo, ahí tenemos un ejército de santos y tenemos a la capitana mayor, que es la Virgen María. Que a ese sí, ella nunca le dice que no, ¿verdad? Por lo tanto, eso es la intercesión. Y este pasaje de estos 4 hombres que llevaron a su amigo, hicieron el boquete por el techo y lo bajaron, es un ejemplo clásico de la intercesión de unas personas por otras, ¿verdad? Bueno, vamos entonces al próximo pasaje, que dice así. Dice: al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, que eran amigos suyos, expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médicos, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Algunos a que se arrepientan. Palabra de Dios. Fíjense, los judíos del tiempo de Jesús tenían 2 nombres. Uno hebreo y otro griego o en latín, ¿verdad? Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, 12 y 13. Por lo tanto, la opinión hoy en día de los estudiosos de la Biblia es que Mateo y Leví eran la misma persona. Antes tenía 2 nombres, ¿verdad? Él estaba encargado de ¿qué? De recaudar impuestos para el Imperio Romano. Sin embargo, el nombre de Leví nunca aparece incluido en la lista de los 12. Solamente Mateo, ¿verdad? El episodio refleja un modo de actuar de Jesús que continúa después en la iglesia. Y este modo de actuar es la llamada de Cristo a seguirle, que es gratuita. No te cuesta nada seguirme. A muchos les cuesta, pero... Y cada uno de nosotros debe responder con agradecimiento, como vemos en el capítulo 29, ¿verdad? Que Él lo invita a cenar a su casa, ¿verdad? Con generosidad y prontitud, ¿verdad? Vemos que Leví lo invita a cenar a la casa, y no solamente lo invita a él, sino invita a amigos, a otros como él, que eran los cobradores de impuestos en aquella época, eran odiados más que los romanos. ¿Por qué? Porque eran traidores. Eran judíos que no solamente se ponían al servicio del imperio para cobrar los impuestos, sino que ellos cobraban más de lo que le tenían que pagar al imperio. Por ejemplo, el imperio decía: te vamos a dar este sector y nos tienes que dar $100,000, para ponerlo en una suma de la de nosotros, $100,000 por todos estos barrios que tú vas a colectar los impuestos. Y él decía: y eso es tu responsabilidad, tú traes mis $100,000. Pero entonces, por encima de eso, él seguía cobrando y cobraba otros $100,000, otros $50,000, y eso se lo ponía en su bolsillo. O sea, no solamente estaba al servicio de los enemigos, sino que también le robaba a su propia gente. Por eso ellos eran tan odiados, ¿verdad? Y por eso fariseos decían: ¿cómo tú vas con esa gentuza? ¿Cómo tú vas a comer con esos traidores? ¿Verdad? Que no solamente trabajan para el enemigo, sino que nos roban a nosotros. Todo lo que él pudiera sacar sobre esos $100,000 era para su bolsillo. Y al imperio romano eso no le importaba. Tú tráeme lo que yo te digo, lo demás es por tu cuenta, ¿verdad? Como vemos en el episodio de el que se trepa al árbol, era chiquito,
Saqueo, ¿verdad? Que él no solamente era el cobrador de impuestos, era el jefe de los cobradores de impuestos. Ese todavía era más odiado porque él cogía una parte de lo que él cobraba y de lo que los demás cobraban. Ese sí que se tenía, olvídate, esa bolsa estaba llenísima. Por eso cuando él se convierte, le dice a Jesús, yo voy a darle 4 veces más de lo que la gente me dio y a repartir y la mitad de lo que yo tengo. O sea que él había, olvídate, robado hasta los clavos de la cruz, como nosotros decimos. ¿Verdad? Pero sin embargo se convirtió y Jesucristo fue a su casa y dijo, esta noche voy a quedar en tu casa, ¿verdad? Pues eso es parecido. Y una cosa que es que la conversión de Mateo es una conversión mucho más arriesgada que Pedro, que Santiago, que Andrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el irse con Jesús no funcionaba por una cosa u otra, ellos siempre podían volver a ser pescadores. Pero Mateo no, le vino. Una vez él dejaba ese puesto, iba otra persona a coger ese puesto. Y esos puestos era súper difícil de conseguirlo. Y una vez tú lo dejabas, como quien dice, ya tú eres un traidor para los romanos. Es decir, te dimos esto y tú nos despreciaste. O sea, que no iba a tener chance de volver. O sea, que él estaba, como dice, hizo como Cortés. ¿Se acuerdan de la historia de Cortés? ¿Qué hizo cuando vino, que llegó a México? Y sus hombres querían volver a España. Quemó los barcos. No había vuelta a España, solamente a Tenochtitlán, a conquistar el imperio azteca, ¿verdad? Pues eso, Mateo quemó los barcos de él, que él no podía volver. Y lo más probable no sabía hacer nada más. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Por eso aquí el cuadro de Caravaggio, ¿verdad? Donde Jesús señala con su dedo y Mateo dice, ¿moi? ¿Yo? Bueno, pues ok, pues vamos, ¿verdad? Ahora, les quiero hablar de alguien que tal vez ustedes no hayan escuchado. San Beda el Venerable. San Beda el Venerable es un santo, era un monje benedictino que vivió, nació en el año, se cree, en el 672 más o menos, y murió en mediados del 700. Y fue hecho doctor de la iglesia. Él es patrono de los historiadores, lectores y académicos, porque él, la obra más famosa que él escribió es la historia de la iglesia de Inglaterra. Él era inglés, ¿verdad? Y escribió otras cosas y él fue el mayor propulsor que hizo que se usara el término, que a mí me fascina ponerlo en la fecha, cuando escribo homilía y cosas así, que nosotros decimos, ya no se usa tanto, que dice, hoy es 12, ¿verdad? Perdón, 15. 15 de octubre, ¿verdad? Pues diríamos, hoy es 15 de octubre del año de nuestro Señor, 2025. Del año de nuestro Señor, él fue el que promulgó eso. Él fue el que verdaderamente puso esa idea y esa idea fue utilizada en la Edad Media, ¿verdad? Y así como por el estilo, otras muchas cosas que hizo. Pues la razón que quiero hablar de San Beda y su fiesta el 25 de mayo es que quiero leerle a ustedes esta pequeña fragmento de una homilía que él dio sobre este pasaje de la conversión de Mateo. Lo vi y me gustó tanto que quiero compartirlo con ustedes. Dice, lo vi, comenta San Beda, más con la mirada interna de su amor que con los ojos corporales. Jesús vio al publicano y lo amó, lo eligió y le dijo, sígueme, sígueme. ¿Qué quiere decir? Imítame. Se levantó y lo siguió. No hay que extrañarse del hecho de que aquel recaudador de impuestos, a la primera indicación imperativa del Señor, abandonase su preocupación por las ganancias terrenas y dejando de lado todas sus riquezas, se adhiriese al grupo que acompañaba a aquel que él veía carecer en absoluto de bienes. Es que el Señor que los llama
por fuera con su voz, lo iluminaba de un modo interior e invisible para que le siguiera, infundiendo en su mente la luz de la gracia espiritual, para que comprendiese que aquel que aquí en la tierra lo invitaba a dejar sus negocios temporales, era capaz de darle en el cielo un tesoro incorruptible. O sea, algo que verdaderamente le llega a uno el corazón, ¿verdad? Y pone esto en una perspectiva poética y bonita que verdaderamente yo creo que llega al corazón, al meollo de lo que pasó en esta convención de Mateo, ¿verdad? Pero que todos nosotros somos Mateos, ¿verdad? Todos nosotros estamos apegados a las cosas tejeras de una manera o de otra, ¿verdad? En mayor o menor cuantía, ¿verdad? Y a todos nosotros, nuestro Señor nos llama, ¿verdad? Y todos nosotros, de una manera u otra, contestamos el llamado de Él. Ahora, le estamos contestando el llamado de Él completamente, dándole todo nuestro corazón, o nuestro corazón está partidito entre la parte de arriba, 50% para Jesús, y el otro 50% para mi esposa, para mis hijos, para mi trabajo. No, Él quiere 100% el corazón. Cuando nosotros damos 100% el corazón, todo lo demás va incluido con Él. Porque donde está Él, está todo, ¿verdad? Por eso cuando vinimos a la misa y recibimos la comunión, se hace la consagración y Él viene en ese momento, se convierte ese pan en su cuerpo y ese vino en su sangre. Ahí está el cielo, está el purgatorio, están todas las personas que han muerto, todos los que están con Él, están en ese momento, ¿verdad? Y cuando uno lo recibe a Él, entra uno en todo eso, ¿verdad? Entra al corazón de Jesús. Por lo tanto, nosotros somos también Mateo, ¿verdad? O Leví. Ok, vamos al próximo fragmento. Que dice así. Algunos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Jesús les respondió, ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que les será quitado el novio y entonces ayunarán. Jesús les propuso además esta comparación. Nadie saca un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. ¿Quién va a romper algo nuevo para que después el pedazo tomado del nuevo no se venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cuero viejos. Si lo hace, el vino nuevo hará reventar los envases, o como otras traducciones dice, obres, ¿verdad? Y se derramará el vino, y se perderán también los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos. Y miren, el que esté acostumbrado al añejo, no queja vino nuevo, sino que dirá, el añejo es el bueno. Palabra de Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento estaban prescritos algunos días de ayuno, ¿verdad? El más señalado era el día de la expiación, que se llama el Yom Kippur. Y eso lo vemos descrito en el libro de los Números, en el capítulo 29, versículo 7, ¿verdad? Y también los Hechos de los Apóstoles. Moisés y Elías habían ayunado, y el mismo Señor ayunó en el desierto antes de comenzar su ministerio público, ¿verdad? O sea que algo que estaba... Yom Kippur era el día donde los pecados eran perdonados, ¿verdad? Ese día el sumo sacerdote venía y llevaba ofrendas, ¿verdad? Al altar. Tenían dos machos cabríos, tenían dos machos cabríos y una oveja. La oveja la sacrificaban, ¿verdad? Con uno de los machos cabríos y esa sangre la echaban sobre el altar, ¿verdad? El otro macho cabrío, el sumo sacerdote le susurraba al oído del macho cabrío, de la cabra, el cabro, los pecados del pueblo de Israel. Y entonces mandaban ese macho cabrío al desierto, a cesar,
A-Z-E-Z-A-L, Acesal. Y Acesal, como dicen, un macho cabrío para Yahvé, sacrificado en el templo, y el otro para el desierto. Los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo completamente, pero dicen Acesal era tal vez un demonio que vivía en el desierto. Por lo tanto, al mandarle el macho cabrío con los pecados, como le están diciendo, te devolvemos los pecados, te devolvemos las cosas malas porque tú eres malo, ¿verdad? Otros dicen que lo mandaban al desierto porque de esa manera los pecados se iban del pueblo y no volvían, ¿verdad? Pero por tanto, ese era Yom Kippur. Se ayunaba ese día y se hacía ese ritual donde el sumo sacerdote oraba, pedía perdón a Dios por los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Por lo tanto, el ayunar era algo que era aceptado y era promovido, y los judíos ayunaban 2 veces a la semana, lunes y jueves. Lunes porque era el día donde Moisés subió al monte Sinaí, y jueves, no me acuerdo. Fueron por las razones, ¿verdad? Si quieren, búsquenla, esa es su asignación. La acusación de los escribas y fariseos ofrece a Jesús la ocasión de exponer la condición de su persona y el alcance de su doctrina, la alegría que supone su presencia, ¿verdad? Y en el mundo hace que quede relegada para más tarde una práctica penitencial como el ayuno. Y eso nosotros lo practicamos, ¿verdad? Cuando en Cuaresma, que se supone que ayunemos, ¿verdad? O los viernes, y algunas personas los miércoles, o ambos días, pero por ejemplo que nos abstengamos de algo, ofrecemos algo como no comer chocolate o no comer carne, ¿verdad? Lo que sea, o no hacer otras actividades, como ver televisión, no solamente cuestiones de comer. Pero cuando se hace eso, las cuaresmas son 40 días. Pero los 40 días, por si no lo sabían, son los 40 días de lunes a sábado. Los domingos no se cuentan, los domingos no se ayuna, los domingos uno no se abstiene del chocolate. Ese día puede comer todo el chocolate que quiera. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Y cuando está el novio presente, no se ayuna. Por tanto, esos 40 días de ayuno son las semanas de lunes a sábado, sin contar los domingos. ¿Verdad? Yo me he enseñado eso. A que usted vea, todos los días se aprende algo nuevo. Yo tampoco me lo habían enseñado, ¿verdad? Pero bueno, eso fue algo bueno que Dios hizo, un día detrás del otro. Por lo tanto, su doctrina exige odres nuevos, ¿verdad? Los odres son donde se echa el vino, ¿verdad? Una penitencia interior más profunda, una renovación, como vemos en los versículos 36 al 38. Y quien la reciba de este modo comprobará que esa doctrina es como el vino añejo, ¿verdad? Que nos dice el versículo 39. Es decir, mejor, no queja volver a su vida anterior, ¿verdad? Pero el Señor no elimina el ayuno, sino que le da un sentido más profundo al ayuno. El ayuno es bueno y lo debemos de practicar. El mérito de nuestro ayuno no consiste solamente en la abstinencia de los alimentos, ¿verdad? Como alguna gente, bueno, no voy a comer pan ni pasta porque me voy a poner en la línea en esa cuaresma, ¿verdad? Digo, eso no está malo, ¿verdad? Que se ponga en la línea, pero eso no es la mayor razón por el ayuno, ¿verdad? Puede ser un beneficio secundario. La razón del ayuno es darle ese sacrificio a Dios, ¿verdad? Unir nuestro sufrimiento por lo que estamos absteniéndonos al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, la abstinencia de los alimentos, de nada sirve quitar al cuerpo su nutrición si el alma se aparta de la iniquidad y si la lengua no deja de hablar mal, nos dice San León Magno, ¿verdad? O sea que yo conozco personas que, pues, desgraciadamente viven en pecado, por una u otra razón. Y viene Cuaresma y hacen un ayuno que olvídese que eso parecen ascetas hindú, que se ponen flacos, ¿verdad? Desgraciadamente no le ayuda en nada a su alma, porque nosotros podemos ayunar todo lo que quiera, nosotros podemos caminar de rodillas de aquí a la catedral, nosotros podemos ir a 20.000 misas,
Pero si vivimos en pecado mortal, nada de eso nos beneficia. Porque cuando el alma está muerta, no hay nada que la beneficie, excepto que el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Y una vez el alma está en gracia, entonces todos esos méritos que se pueden ganar por los sacrificios, todas esas cosas que nosotros le damos a Dios, entonces sí que nos hacen bien. Entonces sí que la misa, no quiero decir que aunque viva en pecado no venga a la misa como quiera. Es algo que es importante y siempre Dios encuentra que la gracia llegue a nosotros. Pero cuando vivimos en pecado mortal, no importa cuánto ayunemos, ¿verdad? San León Magno nos dice eso, ¿verdad? No importa que tú no comas más que, no solamente comas agua, pan y agua, ¿verdad? Pero si vives en iniquidad y si la lengua no deja de hablar mal, no te sirve mucho. San León Magno, ¿quién fue San León Magno? San León Magno es famoso por muchas cosas, pero le quise compartir con ustedes esta pintura que se encuentra en los cuartos del Papa, en el Vaticano, las estancias papales, que Papa Francisco no utilizó, pero que ahora todos los demás papas, inclusive Papa León XIV, la está utilizando. Uno puede ir a un tour de, no todas, pero donde está esta uno puede ir. Y es una pintura, un fresco muy bonito, así de media luna. Y este fresco lo que está enseñando es al Papa León que se va a encontrar con ¿quién? Con Atila el Uno. Atila, que le llamaban el azote de Dios, ¿verdad? Porque él conquistó casi toda Europa, llegó hasta el norte de Italia, ¿verdad? Y iba, y no había quien lo parara. Él había derrotado los ejércitos romanos y estaba, como quien dice, el campo estaba libre. Italia era como una manzana que estaba lista para que él la cogiera, ¿verdad? Y el Papa León fue solo a encontrarse con Atila. Y en esta pintura ven al apóstol Pablo y Pedro, que van acompañando al Padre León, ¿verdad? Al Papa León. Primero, se llama Magno, el Grande, ¿verdad? Y él logró convencer a Atila de que no invadiera Italia. Y Atila se retiró. Lo que le dijo, lo que le ofreció o lo que le dio, no sabemos. La cuestión fue que Atila se fue y se retiró, ¿verdad? Por lo tanto, el poder espiritual de él, la confianza en Dios y usando su inteligencia y su audacia y todo lo demás, salvó a Italia de Atila, ¿verdad? Después, un año después, 2 años después, Atila murió en una de sus bodas. Se emborrachó tanto que vomitó sangre y murió. Probablemente varices esofágicas, lo más probable. Una úlcera sangrante. Bueno, anyway. La cuestión es... No lo llamaron. No lo llamaron. Entonces, como vemos aquí, fíjense que el ejército de Atila está como que todo ahí, los caballos, como que al venir, es lo que la pintura presenta, al venir el Papa, como que eso lo sacó de orden, ¿verdad? Pero bueno, pues eso quería compartir con ustedes, ese pequeño fragmento de Papa León. Los escritos de Papa León todavía lo leemos en la liturgia de las horas. Muy bonito, increíblemente. Bueno, y entonces les voy a seguir aquí con el resumen de esta porción, que dice: como toda vocación, Jesús es quien toma la iniciativa en la vocación de Mateo. Siempre Él toma la iniciativa en todo. El seguimiento exige siempre el dolor del desprendimiento, desprendernos de nuestras ataduras, ¿verdad? Sean cuales sean. Hay que dejar algo para seguir al Maestro. ¿Por qué? Porque nuestra alma está llena de muchas cosas. Está llena de ataduras a los seres queridos, está llena de ataduras a las posesiones que tenemos, de ataduras a las posiciones que tenemos, a nuestro trabajo, a nuestra fama, y la lista sigue por ahí. Y cuando nuestra alma está llena de todas esas cosas,
no hay cabida para el Señor. Si usted tiene un vaso y el vaso está lleno, no le puede seguir echando. Tiene que vaciar el vaso y entonces llenarlo. Por lo tanto, hay que dejar algo para seguir al maestro. Hay que vaciarse, hay que cortar esas ataduras, ¿verdad? No quiere decir que nos vayamos a divorciar, vaciar al Señor. No. Lo que quiere es que la esposa sigue siendo importante y la familia, pero que su lugar es después de nuestra relación con Jesucristo, ¿verdad? Y una vez no tenga una relación con Jesucristo fuerte y estable, esa otra relación con todas las demás personas va a mejorarse, va a elevarse, ¿verdad? Van a ser beneficiarios de esa relación. Pero siempre él tiene que tener el primer lugar. Él tiene que ser el centro. Es como el centro de una rueda. Todos los demás rayos que dan alrededor, todo lo demás, solamente hay un lugar para el que es el centro de esa rueda. Lo segundo, el comportamiento de Jesús con los discriminados es parte de su predicación, a pesar de las críticas, ¿verdad? Él se va a cenar, a almorzar con los cobradores de impuestos, esos gentuzas, ¿verdad? Él trata de llegar ante todo a sus preferidos, que son los pobres, ¿verdad? Los desheredados, los discriminados. Los lectores están llamados a imitar ese ejemplo de solidaridad, ¿verdad? No solamente relacionarnos con las personas que nos caen bien, con los que nos tratan bien, con los que nos dicen, qué bonita estás hoy, o mira, tremenda persona que tú eres, ¿no? Tenemos que también con la gente que no tiene donde caerse muerta, como uno dice, ¿verdad? Mi papá decía que uno tenía que tener amigos aquí, aquí y aquí, en todas las estratas sociales, ¿verdad? Entre los discriminados por las comunidades religiosas están los que son considerados pecadores. Nosotros tenemos que tener cuidado y decir, es un pecador. Mira, eso no me puedo ligar con esa persona. Ups. Ok, no sé nada, no. Por lo tanto, tenemos que ver que esto está. Bueno, el resumen ya estamos al final. Básicamente, como vemos, Jesús no solamente nos dice todo eso, sino que también, como vemos en este pasaje, una de las cosas importantes que nos dice es que el ayuno es importante, pero tiene que ser bajo las razones reales, que son que verdaderamente nosotros lo hagamos por amor a Él, ¿verdad? No por una ganancia. Y lo de los vinos viejos y los odres es algo muy importante. Nosotros tenemos que la enseñanza de Jesucristo es nueva, ¿verdad? El odre viejo es el Antiguo Testamento. El vino nuevo es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una mentalidad nueva. No podemos quedarnos con la mentalidad nuestra del Antiguo Testamento, porque entonces no vamos a recibir el vino nuevo, que es Jesús, ¿verdad? Por eso es importante, y por eso tampoco podemos ponerle un parcho nuevo a un vestido viejo. ¿Por qué? Porque el parcho nuevo empieza a reducirse en las telas antiguas que verdaderamente no estaban curadas. Entonces eso rasga el gesto de eso. Por lo tanto, uno tiene que tener una mentalidad, una mente abierta para recibir ese vino nuevo que es Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice, porque si no, entonces, ¿qué dice? Si tú le pones vino nuevo a un odre viejo, el odre se raja, ¿verdad? Y se pierde el odre y se pone el vino. Por tanto, eso es básicamente el resumen de eso. Y con eso, pues lo quiero dejar esta noche. Vamos entonces a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.